Cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida al estudio de la cuarta trompeta de Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa esta trompeta? ¿Será que el planeta entero estará en oscuridad? ¿De qué manera estas lumbreras serán heridas? Lo primero que debemos entender es a quién se está refiriendo Yeshua cuando nos habla del sol, la luna y las estrellas. Recordemos que Apocalipsis está lleno de alegorías y no podemos entender si buscamos una explicación literal. Si vamos al sueño de José, podemos darnos cuenta que estas lumbreras representan a la totalidad de Israel. Jacob el sol, Raquel la luna, y las estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Entonces el hecho de que el sol, la luna y las estrellas sean heridos significa que Israel en su totalidad será herido. Y cuando digo Israel en su totalidad, no me refiero al Estado de Israel solamente. Me refiero a los judíos y a los cristianos. Y yo sé que para muchos esto suena muy extraño, pero no estoy diciendo nada que no esté escrito. Los invito a que vean el estudio completo de los 144,000 en donde explico esto un poco más a detalle. Cada vez que uno de nosotros recibe a Cristo en su corazón, lo que está haciendo es ser adoptado por medio de la sangre de Yeshua para formar parte de la familia de Jacob. Nosotros no nacimos de sangre como un judío ha nacido en sangre. Nosotros somos injertados en el olivo, el cual es Israel. La iglesia en ningún momento sustituye a Israel. La iglesia es un término en griego que se utilizó como un sinónimo de asamblea. Ese término sí lo encontramos en el Antiguo Testamento. El término asamblea se refiere a una reunión o congregación de personas. Primera de Crónicas 13, versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Segunda de Crónicas 25. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. También encontramos el término congregación. Salmos 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Levítico 8:5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Por ahora no voy a hablar a profundidad sobre este tema. Por ahora lo que quiero que tomen en cuenta es que toda enseñanza que es verdadera debe aparecer sí o sí en el Antiguo Testamento. No hay términos nuevos. Lo que hay es un idioma diferente, pero cada término debe de tener su paralelo en el hebreo. No existen términos nuevos en el Nuevo Testamento, porque Dios todo lo ha escrito desde el principio. Si no estuvo escrito en el principio, entonces tengan cuidado de creer en lo que están escuchando. La suma de tu palabra es verdad. La suma. Toda la palabra de principio a fin es coherente. Así que un verdadero creyente forma parte de Israel. Los gentiles convertidos a Dios son conocidos dentro de la Biblia como Efraín. Efraín es la plenitud de los gentiles. Melo Hagoim. Cualquiera que sigue diciendo que es un gentil no ha entrado en la congregación de Israel.
no es parte en realidad de la iglesia. Aunque acuda a una denominada iglesia, la verdadera iglesia es la quejilá, la congregación, la reunión, la asamblea de los hijos de Israel, las 12 tribus. Si quieren saber la verdad, vayan a leer las profecías con esto en mente y se darán cuenta que la Torá, la Biblia, el Tanaj, habla de la casa de Israel, la casa de Judá, de Efraín y de José. No son sinónimos. Todas las profecías que lean sobre Efraín es lo que nosotros conocemos como iglesia, los gentiles convertidos. Un gentil es alguien que pertenece a las naciones y que aún no ha conocido a Dios. Así que si ustedes siguen diciendo que son gentiles, con su boca están dando testimonio que no pertenecen aún a Dios. Entender esto es la base para que puedas entender por qué es importante tu obediencia y puedas entender por qué esta cuarta trompeta también te va a afectar a ti. Así que vamos a entender primero a qué se refiere Yeshua con que el sol será herido. Vimos que el sol representa a Jacob. Jacob en la profecía es alguien que aún no ha llegado a ser Israel. Isaías 48:1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Jacob en profecía es alguien que aún no ha llegado a ser Israel. Por eso vemos que Dios le dice, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Y después vemos claramente la separación que hace entre Israel y Judá. Habla de esta casa de Jacob como alguien que salió de las aguas de Judá, es decir, de sus enseñanzas. Juran en el nombre de Dios y hacen memoria del Dios de Israel, pero no en verdad y no en justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia es obediencia a Dios. Así que la casa de Jacob hace memoria del Dios de Israel, pero no en verdad, porque no lo hace en justicia, no lo hace en obediencia. Puede decir que cree en Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, pero no lo obedece. La luna representa a Raquel. Los hijos de Raquel son José y Benjamín. José representa a nuestro Mesías, Yeshua. Todos aquellos que creemos y le obedecemos, somos parte de José. Y Benjamín está unido con Judá. Benjamín y Judá son las dos tribus que se encuentran hoy viviendo en el estado de Israel o en la diáspora, pero sabiendo que son judíos. Mientras que las 10 tribus perdidas se encuentran repartidas en las naciones sin saber que pertenecen a la casa de Israel. Las estrellas es un término que también estudiamos en el estudio de los 144,000 sellados. Las estrellas son aquellos hijos de Dios que han nacido como hijos de Adán y están dentro de las tribus de Israel. Y con estas 3 divisiones tenemos la totalidad del pueblo de Israel. La tercera parte de la totalidad del pueblo de Israel será herido en esta trompeta. ¿Por qué nos habla de una tercera parte? ¿Se han dado cuenta? Hasta ahora todas las trompetas traen juicio sobre la tercera parte. La primera trompeta, la tercera parte de los árboles. En la segunda trompeta, la tercera parte del mar. En la tercera trompeta, una gran estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo. Y en esta cuarta trompeta es herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, hasta que llegamos a una excepción en la quinta trompeta. Pero en la sexta trompeta los 4 ángeles son desatados para dar muerte a la tercera parte de los hombres.
La pregunta es ¿por qué? ¿Qué representa la tercera parte? Vamos a Ezequiel capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Versículo 6. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. En el versículo 17 lo vuelve a confirmar. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyen, y pestilencia, y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Aquí vemos tres juicios: hambre con bestias feroces, que no son literales, sino que representan a los miembros de la bestia. Peste y sangre, o sea, enfermedad. Y el tercer juicio, espada. ¿Recuerdan que ya habíamos visto que todas las trompetas tienen que ver con la entrega de la Torá en el monte Sinaí? Y de nuevo, yo sé que a muchos les causa un shock escuchar esto, porque se les ha enseñado a creer que Israel y la iglesia no son lo mismo, y que obedecer la ley de Dios es desligarse de la gracia. Pero esto es tan falso como decir que en 1960 el hombre fue a la luna y el día de hoy no existe la tecnología para volver a ir. Satanás es el padre de mentira. Conoce las leyes de Dios a la perfección porque su trabajo antes de revelarse era ser el portador de la luz. Él enseñaba a los demás las leyes de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Melquisedec. El conocer las leyes de Dios a la perfección le ha dado la capacidad de ser increíblemente hábil para mentir. Ahora imagínense si él engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Qué puede esperar aquel que ni siquiera ha leído la Biblia completa? ¿Cómo sabes que no te han engañado? Si aún los ángeles, viendo a Dios, fueron engañados. En el libro de Melquisedec vemos que Dios le dice a Satanás que su nombre no será más Lucifer, que significa portador de la luz, sino que ahora será llamado Satanás, que significa adversario o enemigo. Sería llamado así por ser el enemigo del Creador y de sus leyes. Así que toda mentira dicha por Satanás tiene el propósito de que nosotros despreciemos las leyes del Creador, trasladándonos del lado de la luz al lado de la oscuridad. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas serán oscurecidas. Si has recibido a Cristo en tu corazón, entonces has entrado en pacto con Dios y has recibido la ley en tu corazón. Y eso te convierte en parte de Israel. Desobedecer la ley de Dios significa quebrantar el pacto que has hecho con Él. No arrepentirte y hablar en contra de las leyes que Él escribió con su propio dedo es un acto de rebeldía directa hacia Dios. El hecho de que la tercera parte de la luna, del sol y de las estrellas sea oscurecida durante esta trompeta, quiere decir que la tercera parte de Israel será oscurecida, abandonará al Creador y sellará su decisión al lado del enemigo. Este Shabbat que pasó el 22 de agosto por la noche, Dios envió a mi ciudad una fuerte tormenta, comenzando justo al inicio de Shabbat. En el momento en que esta tormenta comenzó, Dios me habló y me dijo: no tendrán más luz.
¿Recuerdan que en los videos anteriores les decía que era la última oportunidad? La cuarta trompeta está por sonar, y no es casualidad que este próximo eclipse vaya a ser visible en el 85% del planeta. Nada nunca es casualidad. Ein od milvado. No hay nada fuera de Dios. Este eclipse es una señal, una gran señal. Cuando ocurre un eclipse de luna, la señal es para todo Israel, para todos aquellos que han creído, todos los nacidos como Israel y todos los adoptados por el Mesías. El color rojo es una señal de guerra. Su duración, 5 horas con 27 minutos, casi media hora. Si se fijan, falta poco más de media hora para llegar a las 6 horas, para llegar a completar el sexto milenio. Nos falta media hora para llegar al milenio. Así que si sigues en rebeldía hoy, ya no habrá más luz para ti. En esta trompeta se terminarán de recoger las primicias para Dios. Esto viene sucediendo desde la recolección de las primicias de cebada, que son los 144,000 sellados, recolección que ocurrió en Pesaj, después el trigo en Shavuot. Después entre Shavuot y Sukkot tenemos la recolección de higos y granadas. Y por último en Sukkot se entregan aceitunas, uvas y dátiles. Esta era la manera en que se entregaban las primicias en el templo, en las 3 fiestas de peregrinación anual, Pesaj, Shavuot y Sukkot. ¿Qué tiene que ver esto con las trompetas del Apocalipsis? Junto con la tercera parte que padece en cada trompeta, hay primicias que son apartadas en cada una de ellas para Dios. Primer trompeta, Omer Reshit, donde se entregaba la cebada. Este sellado es un paralelo al sello que se recibió en Pesaj, donde los dinteles de las casas fueron marcados con la sangre del cordero. El opuesto de la cebada es la hierba verde, la cual es quemada junto con la tercera parte de los árboles. Hemos visto la señal de esta trompeta representada físicamente en los incendios que comenzaron en enero de este año 2025. La tercera parte de los árboles comenzó a ser quemada en Pesaj. Los árboles representan personas. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La tercera parte de los árboles que no dan buen fruto están siendo cortados desde ese momento. Al igual que en los sellos, las trompetas cuando suenan no cancelan a la anterior. La única trompeta que tiene una duración determinada es la quinta trompeta. Las demás suenan una después de la otra y siguen en acción. Para quienes no han visto el video de los sellos, les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios. En la segunda trompeta se recoge el trigo. Eso es en Shavuot. Y está relacionado con la entrega de la Torá, tanto en piedra como en el corazón, con aquellos que guardan el pacto y con aquellos que no. Aquellos que después de haber recibido libertad la transformaron en libertinaje. En esta trompeta, la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar son quienes son heridas. Estas criaturas representan a aquellos que habían sido salvados por Yeshua, pero siguieron viviendo conforme a los rudimentos del mundo. Siguieron viviendo conforme a las naciones, conforme a los gentiles y no conforme a la ley de Dios. Estos son representados por la cizaña que es opuesta al trigo.
Esta cizaña representa al pueblo de Dios en oposición al mismo pueblo de Dios, judíos y cristianos, que siendo parte de Israel, apoyan al enemigo. Nos podemos dar cuenta de quiénes son, porque el día de hoy apoyan a Palestina. Están a favor de la solución de dos estados, siendo que explícitamente Dios ha dicho que juzgará a aquellos que han repartido su tierra. La tercera trompeta tiene que ver con los líderes. Los higos tienen que ver con la tierra de Israel. El higo es un fruto de maduración lenta y el hecho de que se pueda comer toda la fruta se compara con el proceso de aprendizaje de la Torá, que requiere paciencia y diligencia, mientras que las granadas se asocian con la unidad del pueblo. Si ustedes abren una granada, pueden ver cómo el fruto conserva la individualidad. Todos están unidos, pero cada uno conserva su esencia. Así es como Dios desea que nosotros estemos. Él no quiere clones, sino que conservemos nuestra individualidad y aún así estemos unidos. El opuesto de estos frutos son los líderes que en lugar de estar enseñando a obedecer Torah y a estar en unidad, han enseñado al pueblo a desobedecer las leyes de Dios y los han instruido a estar en oposición al pueblo de Dios. Son aquellos líderes que enseñan antisemitismo y aquellos otros líderes que también han enseñado en contra de los que creemos en el Mesías. Ambos han instruido para que haya discordia entre hermanos. Pero así como esta tercera parte de líderes ha sido herida, el fruto bueno de esta trompeta se ha estado recogiendo como primicias para nuestro Dios. ¿Qué sigue? Sigue la cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas, aceitunas, uvas y dátiles. De las aceitunas se obtiene el aceite. Y aquí tenemos para entender esto la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales solo 5 estaban preparadas. Estas olivas se entregan en Sucot, que es la fiesta que representa las bodas del Cordero. Por eso vemos que las vírgenes que no tenían aceite no pueden entrar a las bodas. El aceite se obtiene por el prensado de la oliva. Uno es fuertemente machacado para demostrar que en realidad creemos en Dios a pesar de los fuertes padecimientos. Los dátiles son un símbolo de fortaleza y de honestidad, virtudes que se asocian con una vida recta y abundante. Estas son personas dulces. La miel de la que leemos en la Torá muchas veces se refiere a miel hecha de dátiles. Así que los dátiles son aquellas personas que encuentran la dulzura de la Torá, tal como Juan el Bautista. Las uvas se relacionan con el vino, el cual es un elemento presente en todas las festividades, tanto en cada Shabbat como en cada fiesta. El vino representa la alegría, la santidad, la libertad y la unidad en las fiestas de Dios. Y a pesar de que en muchas congregaciones se condena el consumo de vino, Yeshua nos ha dejado una promesa muy hermosa que tiene que ver con este vino. El primer milagro que Yeshua realizó fue transformar el agua en vino. Y esto, como todo lo demás, no es casualidad. Su primer milagro fue transformar el agua en vino. Y lo último que hizo antes de morir fue tomar vino y consagrarlo, dejándonos un mensaje muy especial, que él no bebería beber de este fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo con nosotros. Yeshua usa la palabra fruto para referirse a este momento. No beberé de nuevo de este fruto de la vid, porque nos está llevando a este momento, a Sucot, a las bodas del Cordero. Las primicias de estos 3 frutos buenos se recogen en Sucot, que es la última fiesta. Esta cuarta trompeta es la última recolección de primicias. Es la separación final.
Por eso Dios me decía, ya no tendrán luz. Yeshua nos dice que Él es la vid verdadera. Si estamos unidos a Él, somos buenas uvas, pero también nos habla de otras uvas, de uvas silvestres. Isaías 5:2. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Jeremías 2:21. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, de una vid extraña? ¿Qué significa la vida extraña? ¿Qué son las uvas silvestres? Yeshua es la vid verdadera. Yeshua es el árbol de la vida. Mientras que la ciencia del conocimiento del bien y del mal es el otro árbol, la vid extraña. Se parecen en apariencia, pero no son iguales. De aquí es de donde surge el engaño. El árbol de la ciencia del bien y del mal es muy parecido al árbol de la vida. Para que me puedan entender, es como el producto original y la copia que compras en el tianguis. Por eso el engaño es tan difícil de detectar. Es como el trigo y la cizaña. Solo podemos saber quién es trigo y quién es cizaña cuando crecen. Porque mientras el trigo se inclina por la cantidad de fruto que contiene, la cizaña permanece erguida en soberbia, en orgullo, en arrogancia, por la falta de fruto. La cizaña orgullosa permanece erguida porque no hay en ella ningún fruto. El fruto que comieron Adán y Eva no eran manzanas, no eran higos, eran uvas. Comieron uvas de una vid extraña. Se embriagaron de un conocimiento extraño. Se embriagaron perdiendo la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Apocalipsis 19:15. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un lagar es donde las uvas son pisoteadas. ¿Recuerdan el sueño que les platiqué hace tiempo sobre números árabes que flotaban encima del mar y eran pisoteados por el pie de Dios? Ellos forman parte de estas uvas que serán pisoteadas. Isaías 63:3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. En este pasaje de Isaías 63 es Yeshua mismo hablando. Estas uvas que son pisoteadas no son uvas buenas, son uvas silvestres que han comido de la vida extraña, que han comido del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Durante esta trompeta las uvas buenas y malas serán recogidas, así como el resto de primicias que faltaban, dátiles y aceitunas. La tercera parte de Israel tomará su decisión final. Si siguen despreciando la ley y llamando la maldición, ya no habrá más luz para ellos. Ya no serán parte de su pueblo. Pasarán a formar parte del reino de la oscuridad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sé que son palabras muy duras, pero es la verdad. Dios me ha enviado a decirles esto para aquellos que tengan oídos. Quisiera que todos dieran oído, pero sé que la mayoría no lo hará. Todavía tengo mucho que decirles sobre esta trompeta, hermanos.
Pero en este video quería dejar claro el castigo que viene para esta tercera parte. Está ocasionando un gran dolor en nuestro Creador. Él no quiere que ninguno se pierda. Él los ha estado llamando constantemente de todas las formas posibles, pero su pueblo se rehúsa a escucharlo, se rehúsa a arrepentirse, se rehúsa a obedecer. Vuélvete hoy mismo o perderás tu luz para siempre. No ignoren más su voz. Ya no queda tiempo. No ignoren más su voz. Ya no queda tiempo.